Hola amigos, es un gusto que me estén acompañando en un programa más de Laura Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este, y tengo la felicidad de tener como invitado a Juan Antonio Varese. Él es periodista, escritor, escribano, fotógrafo, editor, un amante del mar. Gracias por acompañarme. El honor y el gusto es mío. Esa pasión por el mar, porque no sé cómo definirte. En vez de escribano tenías que haber sido profesor de historia. O marino. O marino. Bueno, pero era uno en la vida, cuando tiene que optar, no siempre el panorama es claro. Y yo tenía varias opciones. Finalmente opté por la carrera del Derecho, por la escribanía. Vengo de una familia de escribanos. Mi abuelo era escribano y mi padre lo fue. Ah, entonces, sí. Es como una tradición también. Era un poco escribanos, médicos, después los hijos, por lo general, cuando la carrera es medicina, casi siempre los hijos también. Era un poco seguir la tradición. Claro. ¿No? Y tú sabes que yo cuando de joven tenía vocación literaria, digamos, yo les decía a mis padres, yo me gustaría escribir, quiero ser escritor. Me decía, bueno, vamos a hacer una cosa. Primero recibite de escribano, claro, y después escribís todo lo que quieras. Y filosóficas también, porque tenés mucho de espiritualidad y filosofía también. Bueno, uno va en la vida, va transitando muchos caminos, y de todos los caminos siempre tomas algo importante o interesante que te acompañe en el resto. Exactamente, como dice Serrat, caminante no hay caminos. No hay camino, se hace camino al andar. Y de cada rincón del camino vamos tomando un sorbo de sabiduría, digamos, o de experiencia, a veces por cosas buenas, a veces por cosas malas, pero con ese bagaje vamos continuando el camino. Y después se convierte en un mix. Se convierte en un mix de cosas muy valiosas, como es tu libro que nos estás presentando, Artistas y Cronistas Viajeros en el Río de la Plata, que es la verdad que los capítulos que leí, que ahora te los voy a decir, fueron así magníficos. Me atrapó y lo voy a terminar, lo tengo acá. Bueno, contame, desde chico, Juan Antonio, ¿a vos te fascinó el mar en una playa que ibas con tus abuelos? Sí, la tradición... Montoya. Mi tradición me lleva desde niño a recordar a la Barra de Maldonado, el lugar que tengo más recuerdos así de vivencias y de historias. La playa del Barco. Mi abuelo tenía, mi abuelo Juan Saiz Martínez, tenía un rancho, digamos, en el último lugar de la Barra, que era la playa del Barco. Se la llamaba así, la playa del Barco, porque se veían, cuando rompía la ola, los restos de un barco hundido. Era una playa desierta, terriblemente peligrosa entonces. A veces voy yo ahora y veo que los turistas se bañan, hacen surf, pasan por arriba de los restos del barco sin lastimarse ni nada. Pero en los tiempos de mi niñez había que bañarse atado con una cuerda, ¿no? Claro, éramos niños de 10, 12 años. Muy chicos, claro. Pero realmente la veía como una playa. La corriente. Como una playa así, atroz, terrible. Y esos restos de un barco hundido a 200 metros de la arena me hacían pensar que abajo podían haber gigantescos tesoros o cofres con monedas de plata o de oro. Ya estaba fascinado con esa edad de chico, ¿no? Y con vivía el mar. pensando y leyendo. Y después, cuando me enteré de la leyenda de la isla Cahuí, la isla del tesoro cerca de la Barra de Maldonado, porque viste que en la Barra está el balneario del Tesoro. Sí. Entonces yo preguntaba, ¿y por qué el balneario? ¿Lo habrán traído hasta acá ese tesoro? Bueno, después vino la leyenda de que habían sido unos piratas ingleses, que fueron asaltados y perseguidos por los ingleses, que se internaron hasta una isla de San Carlos, cerca de San Carlos, que se llama Cahuí. Bueno, con todo ese tipo de historias, mi imaginación de niño fue, con los deseos de ser escritor, pero sobre todo con todas esas historias y cuentos, en fin,
fui Claro. preparando un bagaje, como te decía, a lo Sí, largo del sí, camino, sí. para que llegada a la veteranía tuviera tiempo para ponerme a escribir. Pero parece que hubieses escrito toda tu vida, porque hiciste ya muchos libros. Sí, yo tengo todos anotados, una Y cantidad. bueno, lo que pasa es que una cosa te lleva a la otra. Cuando uno camina, uno vamos dando pasos. Y un paso te hace sentirte firme para dar el otro. Y después el otro, y así. Y las historias, hablábamos antes de comenzar el programa, son como muy visuales, porque al tener tan ilustrados las pinturas, es como que te hacen vivir que estás ahí. Lo que pasa es que el común denominador que me ha llevado a todo esto es el deseo de viajar. La verdad que me considero, he tenido suerte de viajar en distintas condiciones. El Oriente. De Oriente, en el Oriente, he dado la vuelta al mundo, en Oriente Lejano, en Oriente... El mundo árabe me atrapa, a mi señora y a mí el mundo árabe nos atrapa de una manera que... Increíble. Aparte nos encanta ir sin excursiones, sino por nuestra cuenta, y dejarnos fluir con las sociedades y que las circunstancias nos lleven. Pero eso que dijiste que diste la vuelta ¿diste la vuelta al mundo? Sí. Yo me lo creí. Bueno, no sé sí, si sí, era... sí, sí. Fue una excursión que se llamaba La Vuelta al Mundo. Sí, recorriendo Estados Unidos, Hawái, Japón, China, Tailandia, la India, belleza. Nepal. Ay, tienen que hacer una ahora. Va. Bueno, no, ahora no. Ahora no, ahora no, por favor. Bueno, pero todo eso, lo importante de viajar es lo que te queda, es lo que a uno le va quedando, las experiencias que vive. Las diferentes historias y culturas. Entonces, fíjate, Laura, después cuando regresé de estos viajes, empecé a dar charlas y quedé tan fascinado dando charlas, contando de los distintos lugares, que cuando se me acabó el rollo, dije, bueno, tengo que empezar a contar historias de nuestro lugar, de nuestra tierra. Y ahí pasé a ocuparme de las historias del Uruguay. Ese primer libro fue de Montevideo. ¿Qué? ¿No? Sí. El primer libro que escribiste. Sí. Un libro importante que fue el que de alguna manera... Bueno, primero fue uno de naufragios en Rocha, pero después pasé a Montevideo. Sí, a Montevideo. En una experiencia maravillosa. Conocí a un pintor que vivía acá, Carlos Menfreire, vivía en Solana del Mar. Él dibujaba, trazaba dibujos de Montevideo antiguo y yo investigaba y escribía sobre lo que representaba. ¿No? Por eso, en los viajes lo importante es viajar, ver y aprender. Viajar para comprender, comprender para valorar y valorar para disfrutar del patrimonio. Esa es un poco la... y después, claro... Y plasmar, porque hablamos de pinturas, hablábamos de la pluma, de quien no hacía una pintura, iban con la pluma y escribían sus historias. El escritor es ante todo, como son ustedes, comunicador. El escritor quiere comunicar, tiene algo que decir y quiere contarlo. Pero por eso es importante que haya tenido vivencias, que haya viajado para poder comparar y presentar nuestras historias en forma que le lleguen al... Que le atrape al lector. Exactamente. Que te atrape. Tenemos que lograr atrapar al lector. Sí. ¿No? Mira, yo aquí me anoté del libro Artistas y cronistas viajeros en el Río de la Plata, que es una joya. Me anoté los capítulos que más me atraparon. El mundo de plata, sacerdote, científico y viajero. Otro más que tiene que ver con el libro que escribió mi padre. Montevideo en visión de un alquimista. Y el último que me encantó es La primera mujer alrededor del mundo. ¿Por cuál empezamos? Para mí, con el de La Plata, el mundo de plata. Ahí está. El mundo de plata. Buenos Aires se fundó la segunda vez en el año 1580. O sea, el Río de la Plata en esos momentos era un absoluto páramo y vinieron en la expedición de Mendoza, bastante desgraciada, por cierto. Bueno, tenía 19 años esta población de Nuestra Señora de los Buenos Aires cuando llega un barco holandés
llamado Mundo de la Plata. Mirá qué nombre pintoresco, los holandeses, hay que sacarles el sombrero. Sí, totalmente. El Mundo de la Plata era un pequeño barco que había venido a comerciar a esta zona del Río de la Plata, ¿no? Pensaban que existirían inmensas riquezas, que bueno, la cosa es que llegan en el año 1599 y lo primero que hacen es buscar alimentos. ¿Y dónde los encuentran? En la isla de Lobos. Por eso es que yo quedé tan fascinado e incluí en la lista, de viajeros que dejan sus memorias, el Mundo de la Plata, porque el contramaestre William Ottsen, al regreso a Holanda, escribe un libro con sus memorias de viaje. Y es un libro que tiene un éxito increíble y aparecen dibujos hechos por el propio Ottsen sobre marinos cazando y matando lobos en la isla. Sí, por supuesto que es muy fantasioso, ese dibujo no tiene carácter histórico, pero sí tiene un valor testimonial importantísimo porque se ve con unas lanzas matando a los animales. Bueno, y después esta expedición llega a Buenos Aires. Al ver la pobreza de la gente no saben qué decir, y bueno, dicen que llegaron perdidos, que vinieron por las corrientes del mar y los vientos. Bueno, están un tiempo y regresan. Pero lo importante para nosotros es que al regreso Ottsen escribe las memorias del viaje y describe un poco esta zona como era. Sí, es maravilloso. Entonces, por eso esta es la primera expedición. Aparte, mirá qué nombre simbólico. El Mundo de Plata en el Río de la Plata. Sí, por eso. Sí, increíble. Sí, sí, sí. Y bueno, ese es el primer capítulo. Ese es el primer capítulo. Después empezaron a venir viajeros de todo tipo. No solo viajeros españoles, sino también viajeros de distintas partes del mundo. Pero no se les permitía porque la política española de monopolio no permitía que llegaran los extranjeros. Llegaron solamente algunos que están mencionados en la historia del libro, porque decían que habían llegado por distintos problemas, pero no porque llegaran de visita normal. Pero los que sí llegaron fueron muchos sacerdotes misioneros. No olvidemos que estaban las famosas misiones jesuíticas, claro, ¿no? Que fue realmente uno de los grandes crímenes cometidos con América, ¿no? Porque se había logrado una civilización, un adelanto del indígena, un desarrollo artístico, un desarrollo en la producción agrícola, y una vida comunitaria extraordinaria. Bueno, con el tiempo después los jesuitas fueron expulsados. Pero mientras estuvieron, vinieron muchos jesuitas de España, de Italia, hasta de Alemania. William Pauke fue uno de esos. Y al regresar a sus lugares de origen, escribían sus memorias. Memorias como en aquellos tiempos, la única forma de enterarse de cómo era el mundo era a través de la lectura de libros sobre memorias de viaje. Notas además con unos títulos que tenían como 45 frases. Notas sobre la trayectoria vivida por el sacerdote tal en las misiones, tratando con los indios mocovíes o con los indios tales, y pasando tantos años de retiro, tal. Eran unos títulos así, pero eran un testimonio de cómo se vivía. Entonces, si queremos estudiar la historia de la vida cotidiana en aquellos tiempos, tenemos que recurrir a estos diarios escritos por los sacerdotes jesuitas. No. Como ustedes verán, es fascinante todo lo que nos cuenta Juan Antonio Varese. Nosotros hacemos una breve pausa y ya seguimos con un honor tenerte aquí con este magnífico escritor. Gracias.